los temores eran varios, ¿no? Porque tú cuando pues empiezas a cambiar y crees una cultura más transparente, más justa, eh, y información financiera, poderle pagar salarios justos a los colaboradores. Pues mi miedo era, ¿y esto cómo se hace? ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto va a generar? Porque luego uno como empresario entra en esta mirada de si invierto un euro, me tengo que sacar 100, ¿no? O sea, y nosotros invertimos mucho tiempo y recursos, instalaciones, y eso había un temor en mí de que, ¿y si no funciona, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que invertimos, el tiempo? Y yo creo que mi temor era más bien ser señalado, acusado. Hola, bienvenidos a este conversar y hoy mi invitado en esta ocasión es Pancho Mora. O sea, soy yo quien fui entrevistado por Alicia Medina y estuvimos conversando sobre mi historia de vida, sobre mi liderazgo, de cómo llegué a formar mi organización y también estuvimos hablando de cómo llegó el capitalismo consciente a la organización, cómo creamos la cultura y posteriormente también hablamos de cómo llega la autogestión a la organización. Así que es un gran episodio, la verdad. Muchas gracias, Alicia, por entrevistarme. Estoy muy agradecido y espero que lo disfruten y me conozcan un poco más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Por segunda vez voy a ser entrevistado en este podcast y mi invitada de entrevistada hacia mí es Alicia Medina. Alicia, bienvenida. Bueno, gracias, Pancho. Yo soy Alicia Medina, nací en Uruguay, Montevideo, pero llevo viviendo aquí en Suecia desde 1982, lo que hace bastante tiempo. Eh, Tuve la suerte de, más o menos un año atrás, de ser entrevistada por Pancho. Y el mes pasado pude visitar Coalia, pude tener la suerte de poder estar compartiendo un buen rato con Pancho y con muchos de sus colaboradores. En el momento en que estábamos en México, haciendo la introducción de nuestro nuevo, del libro que salía ahora en español, ¿no? El libro no es nuevo, salió hace unos años atrás, de organizaciones humanas, y justamente estábamos ¿no? Visitando algunas organizaciones y algunos empresarios que han ya transitado parte de este camino. Y bueno, ahí nació un poco las inquietudes de saber mucho más de Pancho, mucho más de la trayectoria esta increíble que has tenido. Y bueno, he tomado el desafío ¿no? De ser yo quien entreviste, y no de que sea Pancho quien está entrevistando. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque considero que lo que tienen para contar es una historia maravillosa, tanto como una historia de vida, como toda la trayectoria que han tenido dentro de la compañía, ¿no? Y de esto es lo que queremos hablar hoy. Bien, adelante. O sea, soy todo entrevistado. Empezaremos un poquito hablando de ti, Pancho, que tuve la suerte increíble de haber podido leer tu libro, que fue tu obsequio cuando nos encontramos. Y bueno, realmente es una historia de vida muy, 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 muy interesante, que pienso de que tiene muchos aprendizajes. Y bueno, gracias por querer compartir esto, por poder mostrarte tan vulnerable como te muestras ahí. Y bueno, tu historia empieza desde que eras muy pequeño, ¿no? Pero la primera cosa que realmente me empieza a llamar la atención es cuando te mudas teniendo solo 15 años, tan lejos de tu hogar. Si bien quizás hoy si lo miramos en el mapa la distancia no es tan grande, pero entiendo que en aquel tiempo esa distancia no es solamente la distancia que vemos en el mapa, sino la distancia real.
Y quisiera hacerte mi primera pregunta. ¿Qué sentías en el momento ese, ¿no? El día que estabas saliendo de tu casa con 15 años, con esta tarea de poder ir a dirigir y a manejar esto de la empresa esta de tus padres. ¿Qué sentías? Pues fíjate que yo en ese momento, te quiero ser bien franco, pues yo sentía más que pues una persona inquieta, lo que me dijeran hacía, o sea, creo que fue un tema de que mi padre lo decidieron que yo me tenía que ir para allá, porque yo también era en esa época, era muy inquieto y no sé cómo se diga, vago, pues los amigos y, y bueno, me gustaba pues andar en la calle siempre, ¿no? Entonces era como una etapa de que yo tenía que, como que ellos decidieron como que con eso me iba a calmar, pero yo no sentía nada, prácticamente me dejé guiar y dije, bueno, pues lo voy a hacer y no pasa nada, como siempre, mi sentir, voy a probar a ver qué sucede y si sucede algo, pues bueno, entonces más bien mi inquietud fue, pues hoja en blanco y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues eso Un fue poco lo que como pasó. que toda tu historia de vida muestra eso, ¿no? Como siempre has sido tan capaz de aceptar la vida tal cual viene, con sus desafíos y con sus riesgos, ¿no? Pienso que esto es mucho lo que te caracteriza, ¿no? La otra cosa, después que han pasado varios años, te fuiste, volviste, estaba todo esto, es cuando viene el episodio este que afectó tanto, ¿no? A tu familia, ¿no? Con la separación y todo esto de tus padres y lo que creías en una familia estable. Pero justamente eso, cuando decides ser un poco el Robin Hood de tus hermanos, ¿no? Eso también fue algo que me tocó muchísimo porque claro, eso te daba la pauta, te mostraba también que desde que eras tan joven tenías esa sensación de hacer justicia, de ser justo, de no quedarte quieto o no quedarte sin reaccionar frente a cosas que pasan. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te llevó a hacer eso? Porque era algo de gran riesgo, era algo de gran cosa. Cómo fue posible? ¿Cómo te vino esto a la cabeza? Eh, Había una razón muy sencilla, como que este tema de injusticia desde mi mirada, ¿verdad? Pues, si yo creo que le preguntaran a mi papá la misma pregunta, a lo mejor iba a decir, oye, no, este fue algo injusto, ¿no? Pero de mi parte fue como decir, creo que hay que cerrar cuentas con papá, el tema familiar, y poner el contexto a la audiencia, es que yo trabajaba para mi papá, era un negocio familiar y entonces eh, tuvimos problemas familiares y yo decidí que me tenía que ir de él, ya no seguir trabajando. Y entonces en las cuentas que yo tenía acceso al dinero, pues yo eh, me llevé el dinero que a mí me correspondía de los acuerdos que habíamos hecho yo y él, ¿no? Entonces, a mí se me hacía justo porque primero era un dinero que le correspondía a la familia y dos, mis hermanos lo ocupaban. Entonces era como pues una necesidad para nosotros y era algo justo que yo no lo hice, no fue un robo, ¿no? Porque fue compartirlo y obviamente yo me quedé con una parte también de eso, y entonces fue para mí como, pues bueno, pues así pasó y la vida me ha pasado muchas cosas, que seguramente que tú sabes porque ya leíste el libro, pero yo creo que la vida es parte de eso, ¿no? O sea, eso también te va forjando y vas atreviéndote y cosas que a lo mejor yo tenía 17 años, ¿no? Cuando pasó eso, ¿no? Entonces estaba muy chico y bueno, pues, si tú me preguntas de dónde salió y de cómo me pues no tengo ni la idea, ¿no? Esa parte también como que me llegó mucho pensando eso, ¿no? Lo joven que eras y ese sentido tan grande que tenías de la justicia, ¿no? Y de querer hacer justicia y de no solamente para ti, sino para tus hermanos, ¿no? Y eso como que también se muestra a lo largo de toda tu vida y pienso que por eso hoy estás también donde estás, queriendo tratar de construir un mundo más justo, ¿no?
Tu libro también, que tú cuentas ahí en una forma también totalmente sin, sí, realmente mostrándote tan vulnerable, tan todo, ¿no? Donde tú muchas veces hablas de tu ego y como en el año 1994, o sea, hace exacto, ¿cuánto? 30 años, sí, de que tuviste ese accidente y el accidente te hizo reflexionar y te hizo pensar en lo que había sido tu vida, ¿no? Entre esas reflexiones y entre esos nuevos aprendizajes que tuviste en todo ese tiempo de convalecencia que fue tan grande, ¿no? ¿Cuál quisieras compartir? Bueno, pues lo que he contado en el libro realmente fue una pausa en mi vida, como un rehacer. Y yo recuerdo exactamente cuando yo desperté, digo, si me quedé, fue por algo y voy a ser alguien. Entonces fue un momento para mí muy, punto de inflexión, muy fuerte, porque pues también mi vida pues era un poco acelerada y era un, siempre mi vida fue muy, muy adelantada y nunca fue así normal, pues nunca fui un chico normal y creo que no lo soy hasta hoy, haciendo una reflexión, pero fue como, voy a hacer algo, me voy a poner a estudiar lo que nunca hice, a leer, a tratar de ser alguien en la vida. Y ese alguien era como, no sabía qué exactamente, pero sí era un tema de que tenía que ser alguien más y prepararme. Y ahí empezó mi viaje, que llevo en esto, pues 30 años, que lo acabas de mencionar. Ujú. Claro, ese tipo de cosas tan grandes, tan traumáticas como un accidente de la forma que tuviste, pienso de que eso lo compartes con muchas personas, ¿no? Pero entre las cosas que descubriste ahí, no leo una parte ahí que tú cuentas en el libro que dice, de esta manera, ¿no? De la manera que habías estado tanto tiempo en silencio contigo mismo y solo todo esto, de esta manera detecté que tenía algunas cualidades para el liderazgo, para impulsar y personas, equipos de trabajo, aunque me faltaba mucho por aprender. Ese momento fue como una especie de revelación, pues comprendí en toda su magnitud que necesitaba prepararme. Esa parte también me pareció increíble, ¿no? Porque aparte de todo lo que entendiste, o sea, pudiste descubrir esta parte de lo que es el liderazgo, un liderazgo diferente, eh, que no solamente tiene que estar basado en el ego, sino también en tu necesidad de prepararte, ¿no? Y creo que por eso ahí empezó tu viaje, de empezar a buscar y quizás mirar mucho más alrededor tuyo. Eh, no sé si quieres contar un poquito más sobre... Sí, claro que sí. En esa época, pues yo tengo ahorita 55 años, pues, ahí saque la cuenta de cuántos tenía en esa época, hace 30 años. Pero sí, en verdad me di cuenta que realmente yo era un líder, tenía algo, un líder nato, sin saberlo, sin saber que era también un liderazgo, y también era un liderazgo situacional que hoy se habla que de control y mando, y yo tener la razón, y yo resolver todo. Pero bueno, me entendía que también esa parte de poder colaborar con las personas, de hacer equipos, y relacionarme, pues ahí lo descubro, ¿no? Obviamente que no con este liderazgo, que el liderazgo va evolucionando y va transformando al liderazgo que hoy tengo, ¿no? Pero en esa época fue muy bonita de saber y yo poderlo identificar y decir, wow, pues tengo este don, ¿verdad? Entonces fue algo muy, muy, muy padre que me gustó y efectivamente ahí lo comparto en el libro. Esa parte me gusta, ¿sabes por qué? Porque fuiste capaz de sentirlo en ese momento y de reconocerlo. No quiere decir que simplemente empezaste de la nada, necesito algo nuevo y qué será o qué es lo que puede ser, sino que te quedó muy claro eso, ¿no? Que tenías, que eras capaz de liderar y de qué forma podías hacerlo, ¿no? Y bueno, si hablamos un poquito de lo que es tu empresa hoy, ¿no? Un poquito, bueno, tuviste muchos inicios y muchas cosas, pero más o menos se puede considerar de que en el año 90 es donde se ha iniciado lo que hoy tienes, ¿no?
Y entre el 90 y el 95 fueron diferentes tipos de intentos, diferentes tipos de cosas, y en el 95 se creó lo que han sido Semillas del Caribe, ¿no? Que todo ese viaje es también sumamente interesante. Y en el 96, después de haber estado ahí varios años intentando con todo esto, llegas a la idea de realmente, no solamente la parte de las papayas, sino el mejoramiento de la semilla y todo eso. ¿De dónde te surgió esa idea? Desde la papaya a la fruta, estar pensando en la semilla, estar pensando de llegar dentro del mismo rubro, pero a otra cosa. Bueno, fue una razón, una crisis financiera, pues que te quedas sin nada y ves qué es lo que tienes y lo que me daba flujo de poder seguir con este negocio, porque al final yo soy un comerciante que venía de vender frutas y verduras, bananas o plátanos, que después me convertí vendiendo papayas. Y mi mundo era el comercio de las frutas. Yo soy comerciante, hasta el día de hoy en mi sangre está vender, siempre se me ocurre algo y estar inventando algo de hacer cualquier negocio, aunque ahorita estoy en un modo en pausa, ¿verdad? Eh, pero bueno, fue realmente eso, ¿no? Y decir, bueno, pues me gustaría hacer una empresa enfocada a hacer genética de papayas para el mundo, ¿no? Y esa fue mi visión y el inicio de ponerle ese foco al negocio, ¿no? No fue nada de una planeación. Yo ni sabía ni qué era hacer fitomejoramiento o genética para los que las personas que nos están escuchando, pues yo no sabía nada, ¿no? Porque pues nunca estudié y menos iba a estudiar agronomía o un tema de genética para hacer eso, ni sabía. Es más, si lo hubiera sabido, yo creo que no había hecho el negocio, porque es muy complejo. Eso es una de las cosas que hemos encontrado también, ¿no? Dentro de las investigaciones que hemos hecho, ¿no? Que cuando me presenté al principio no dije esto, ¿no? De que, bueno, originalmente soy ingeniera, después he tenido una trayectoria de liderazgo en muchas organizaciones para luego dedicarme a la investigación, ¿no? Donde hice mi doctorado. Pero es una de las cosas que hemos encontrado, ¿no? Que muchas de los grandes éxitos y muchos de los grandes líderes y los grandes innovadores, lo que los ha hecho tomar ese paso ha sido justamente el desconocimiento de la complejidad. Que en eso también como que existe una gran fuerza, ¿no? Que a veces cuanto más conocemos lo complejo que es y lo difícil que es como que ese conocimiento nos detiene y nos inhiba, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a ti, ¿no? Es como que tu vida fue descubriendo cosas, ¿no? Primero descubrirte a ti, descubrir tus capacidades de liderar, luego descubrir la posibilidad del negocio. Y luego llegaste y encontraste este libro maravilloso, ¿no? Del capitalismo consciente. Cuéntame, ¿qué te dio ese libro? ¿Qué visión nueva te dio? Bueno, me gustaría poner en contexto antes de llegar al libro, qué es lo que me pasó y cómo llegué al libro, ¿no? Porque también voy a ser sincero, el libro, pues yo esto lo empecé en el 2012 con un consultor que nos acompañó en un proceso de transformación cultural dentro de la organización y al final, y esto también llevado a de una crisis dentro de los socios, que decidimos como alinear un poco la visión del negocio, hacia dónde queríamos ir y qué queríamos hacer, porque realmente yo nunca sabía hacia dónde iba y cómo queríamos hacer. Todo era pues hacer, trabajar y trabajar mucho, no como hoy, pues era de domingo a domingo y hoy es al revés, de domingo a domingo no hago nada, pero bueno, pues así es la vida, así son las cosas. Pero lo más interesante es que yo voy a un evento a San Francisco de Capitalismo Consciente en 2013 y ahí conozco lo que realmente era el capitalismo consciente, en que nuestra visión y toda nuestra cultura está basada en los pilares del capitalismo consciente.
Y bueno, pues ahí yo voy y me termino de convencer lo que yo ya me había comprometido, que yo estaba haciendo en esa época la transición de nuestra organización como CEO. Y digo, wow, es que, pues este es el camino, esto es algo que debe ser. Pero te soy sincero, el libro lo leí 6 años después o 7, porque estaba en inglés, no había en español. Yo no sé, siempre digo que no sé inglés hasta el día de hoy, pero no me pongo a estudiar. Eh, pero nunca lo leí, ¿eh? O sea, a mí yo lo hice porque, y mis socios por convicción. Y el libro, pues si te puedo decir que pues, ya fue muchos años después, pero lo único que sé que cuando empecé a hacer esto y a pensar sobre esta manera de crear riqueza y compartirla, pues muchas personas me dijeron que íbamos a fracasar, que íbamos a quebrar la empresa. Hasta el día de hoy eso no ha pasado, han pasado otras cosas, ¿verdad? Pero esta mirada de más allá del libro, pues, que fue un convencimiento de cómo sí poderlo hacer como una empresa mexicana, con todas las dificultades que tenemos en México, culturales, etcétera. Pero bueno, el hecho de hacerlo por convicción cambia totalmente el hecho de ponerle esa energía. Mm, mm, mm. Llegaste a esa convicción en el momento en que empezaste a sentir la necesidad de que tenemos que tener una razón de ser, ¿verdad? Sí, un propósito, ¿no? Un propósito verdadero y aparte, pues, de no tener una cultura y llegar a tener una cultura, eso lo cambia todo y lo transforma todo, ¿no? Entonces, también al principio de hacerlo, pues, yo no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, yo también era un ignorante, era como ir descubriendo, ir explorando y viendo, y cometí muchos errores, ¿verdad? Creo que no fue fácil, ni para mi equipo tampoco, porque, pues, me hice como una obsesión que teníamos que hacerlo y tenemos que avanzar. A la gente le preguntaba y se me escondía. Y bueno, ¿y qué es nuestra cultura? Y entonces fue también un proceso de desgaste que al final tuve que soltar y decir, bueno, si esto va a quedar, pues que se quede. Y esto ya tiene casi 12 años que se hizo. Que se ha quedado. Sí, ahí parte lo cuentas tú en el libro y parte lo hablamos cuando te estuvimos visitando, ¿no? Que incluso cuando habías decidido recorrer este camino, una parte de ti todavía seguía operando como desde un paradigma antiguo, ¿no? Donde querías algo mucho mejor, pero todavía eras tú quien lo querías. Sí, ese control y mando de impulsar, de hacer, que no creas que se me ha quitado, creo que en algunas cosas continúa, o sea, hay veces que reflexiono, pero sí fue una imposición de que sí yo veía la empresa, yo la visualizaba bajo estos pilares y para mí era muy importante lograrlo, era todo, era más que el dinero, era realmente establecer una cultura, pues, lleva años, o sea, seguimos trabajando en eso porque no está resuelto todo, que ya hablaremos de eso, pero hacerlo es hacer la diferencia y que la gente crea en ti, ¿verdad? Porque al principio también la gente me dijo: "Oye, yo creo que ustedes nunca lo van a lograr hacer, ¿verdad? Creo que nunca va a pasar que sean una empresa así". Y y bueno, pues, también eso, el ego me dolió, o sea, decir, ¿seremos capaces o no? Los socios y el equipo, pues Y lo que te ayudó ahí un poco, pienso también que es lo mismo de lo que hablas todo el tiempo, ¿no? Tu gran capacidad de tomar riesgos. sí, definitivamente. Yo creo que los riesgos siempre han aparecido. Hace poco leí una frase de Jeff Bezos de Amazon y decía, bueno, es que el riesgo te opaca la oportunidad. Y yo creo que eso es verdad. Cuando ves el riesgo, muchas veces no ves lo que está al lado o lo que está atrás. Y yo creo que uno siempre toma riesgos, ¿verdad? Mi vida ha sido así, moderados, hoy otros más agresivos.
y mi vida ha sido en ese fluir, ¿verdad? Hasta el día de hoy sigo tomando riesgos y pues hay veces de medio locos, ¿no? Pero hoy más conscientes, ¿no? En esa época, pues así era y bueno, estoy consciente que uno va evolucionando y transformando. Tú nombras en una parte, hablando de esto, ¿no? De los riesgos, tú nombras y dice, ya adelanté hacia donde nos estábamos moviendo. Era como un gran barco que había que llevar por aguas desconocidas. Tras hacer cambios en la cultura organizacional, inició el gobierno corporativo. Ya no eran 3 o 4 personas las que tenían la última palabra, sino que movimos un poco el dibujo de mando para que hubiese una línea de decisión más horizontal. En algún momento tuve mis temores con esta propuesta. ¿Cuáles eran tus temores y cómo los superaste? Bueno, los temores eran varios, ¿no? Porque tú cuando pues empiezas a cambiar y crees una cultura más transparente, más justa, eh, y información financiera, eh, pa- poderle pagar salarios justos a los colaboradores. Pues mi miedo era, ¿y esto cómo se hace? ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto va a generar? Porque luego uno como empresario entra en esta mirada de si invierto un euro, me tengo que sacar 100, ¿no? O sea, y nosotros invertimos mucho tiempo y recursos, instalaciones, y eso había un temor en mí de que, ¿y si no funciona, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que invertimos, el tiempo? Y yo creo que mi temor era más bien ser señalado, acusado, eh, y yo creo que era un poco de eso, ¿no? Más bien de que eres señalado de que, bueno, el dueño no pudo, ni él, imagínate los demás, ¿no? Pero también creo que algo que pasó, que también me ayudó mucho, es reconocer una crisis también que tuve de ego, y que fue esta mirada de decir, bueno, pues que no queremos como director al dueño, ¿no? Y bueno, en esa época fue que me acusaron con el consejo y bueno, en esta parte era como, oye, ¿quieres arreglarlo? Yo decía, bueno, yo soy accionista y pueden poner al director que sea para que lleve el cambio de la cultura. Esa era mi mentalidad. En eso sí me sentía muy seguro. Dije, capaz que yo no soy. Y me dijeron, ¿pero realmente lo quieres a resolver? Y les dije, sí. Eh, me dijo, pues habla con el equipo porque nunca me dijeron qué era. Y realmente era un tema muy personal mío, que esta parte de la incongruencia, de decir: "Hagamos esto", pero yo no lo hacía, y ellos se sentían como, bueno, no nos hace sentido, no conectamos con lo que nos dices con tu actuar, ¿no? Entonces, me dolió mucho, pero también eso fue un golpe duro, ¿no? Al ego y miedo de decir, ¿será que yo me tengo que salir para que venga otra persona o yo voy a poder hacer? Entonces, también fue como un compromiso mutuo sobre el equipo que yo también tenía que resolver y ellos también. ¿Eras consciente de que tenías esas incongruencias? ¿Habías reflexionado sobre esto alguna Cuando me lo dijeron, sí. Antes no. Porque como decimos en México, me valía madre, ¿no? Me ignoraba, ni veía, ni escuchaba. Realmente era inconsciente, ¿no? O sea, no me daba cuenta. Y también mi aprendizaje de mi vida es que a mí me tienen que decir, aunque me duela. Yo muchas veces no me doy cuenta, o si me doy cuenta es cuando ya llegó la crisis y ya está yo, y yo soy como, bueno, dímelas aunque me duelas hoy. Ujú. Yo creo, Pancho, de que es quizás ese mismo mecanismo, ¿no? A veces es las cosas que nos hacen sumamente fuertes es lo que a la vez nos hace débil, ¿no? Que lo que te hace fuerte a ti, el no ver las barreras, el no ver un montón de cosas, es una gran fortaleza, ¿no? Pero que es eso mismo, que en otro momento también se puede convertir en una debilidad.
No, y se convierte, ¿no? O sea, como ser humano, hasta el día de hoy me pasa que me enfoco en algo y yo hasta que lo logre y voy en la disciplina, soy indisciplinado, trato de ser indisciplinado. Bueno, es parte de mi ADN y aunque hay cosas que me han ido cambiando, evolucionando, ¿no? Cuéntame un poquito de cuando, bueno, después que la cultura ya llevaban varios años trabajando con ella para establecerse, en el 2018 se tomó la decisión en forma consciente, o sea, en forma realmente así, de poder empezar a caminar hacia la autogestión. Y por ahí es que van. ¿Cómo llegó esa decisión? Bueno, igual que muchos leímos el libro de Ferry Laloux y Reinventando las Organizaciones, pero antes de eso te voy a platicar algo que a mí me pasó, que eso fue como en el 2015. Yo conocí a Humberto Maturana, el chileno, y fui a una plática a Ciudad de México. Yo vivo en Guadalajara, y en esa época el branding, la conexión de la charla era cómo hacer una organización feliz. Y entonces yo quería hacer una organización feliz. Y cuando llego a ver a Humberto, al doctor y a Jimena Dávila, no hablan de nada de felicidad. Entonces yo digo, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿qué tengo que ver esto conmigo? O sea, yo ya me voy. Estuve a punto de salirme, pero me quedé hasta el final y él hablaba de las personas, desde el ser, de esta parte. Entonces, eso a mí me evolucionó y conectó bastante, que al final me fui a un conversar de una semana con el doctor a San Pedro Atacama en Chile, que eso fue en el 2015, ¿no? O sea, reconecté con él y entonces ahí traía como también esa sensibilidad de cómo hacer una organización. Y esto es antesala antes del 2018, para ponerte en contexto, ¿no? Y entonces cuando leo el libro de Reinventando las Organizaciones, yo digo, wow, esto es para nosotros, esto es algo bueno. Y yo empiezo a probarlo, le comparto el libro a mi socio y dice, oye, está bien, suena bien. Y como todo, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo? Pues ni yo sabía, ¿no? Entonces yo me pongo a autogestionarme. eh, y entonces yo regreso de un viaje convencido de esto, ¿no? Eso fue en el diciembre del 2017, que hace 7 años. Y regreso, pues nada, o sea, en esto que tú dices, iluminado de que este era nuestro camino y era lo mejor para la organización y para nosotros. Entonces yo en enero digo, "Oye, pues, ¿qué les parece que porque mi prueba fue que cuando me fui un mes, le dije a mis directores, oye, no voy a estar, no me manden correos, no me manden nada, no les voy a buscar. Y nadie me buscó. O sea, nunca recibí un WhatsApp y esa fue la prueba de fuego. Digo, yo confío en las personas. Y entonces dice, oye, ¿qué les parece si leemos ese libro para ver qué surge y si nos hace sentido de que seamos una empresa autogestionada? Pues bueno, pasaron 6 meses, eso fue hasta junio del 2018, donde invitamos a alguien para que nos ayudara a, a traducir el libro, que nunca hablamos del libro, por cierto. Hablamos de las personas y del ser para poder transformar, el saber quién eres, qué es lo que haces, cuáles son tus emociones. Y ahí como, bueno, nos gustaría hacer una organización autogestionada, entonces, pues nadie sabía y todo el mundo leyó el libro casi a fuerzas, también te soy sincero, no creo que porque el libro pues no está bastante fácil para algunas personas, pero yo me lo leí en una semana, ¿no? O sea, en este gran interés de devorar y de saber, me investigué todo lo de autogestión, entonces todas las empresas que habían en Brasil y todo lo que era en esa época, me documenté. De hecho, yo y mi socio quisimos hacer una organización autogestionada, yo y él documentando todo y duramos 2 días y lo que hicimos en 2 días lo volvimos a trozar y decimos, no, no se puede hacerlo, ¿no? Pero fue
que la gente le hizo sentido. Obviamente que en esa época ellos no sabían qué era realmente el autogestión. Y yo dije, no saben qué nos vamos a meter. Porque yo sí sabía. Yo ya llevaba un año y feria, que yo sí tenía muy claro qué es lo que teníamos que hacer, pero nuestro camino ha sido interesante, que yo creo que más adelante te lo completaré, pero fue bien divertido. Dijimos todos, sí, tenemos que hacer una empresa autogestionada y lo vamos a hacer y wow. Y ahí inició el viaje. El viaje. Yo pienso de que el viaje quizás se inició incluso antes, ¿no? Cuando empezaste a trabajar con la cultura, los primeros años donde pusieron la base de la cultura, realmente esos fueron los primeros pasos de ese viaje, ¿no? Que quizás por eso fue tan buen recibido con ese wow de que viene de esa forma, ¿no? Pero nada, eso también demuestra de tu misma trayectoria en eso, ¿no? Qué es lo que te impulsa, ¿no? Es el convencimiento de las cosas, es el estar dispuesto, es el no tener miedo, el ser audaz, ¿no? Y esa es una de las cosas que te quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, en todos estos años que llevamos em, estudiando todo esto y investigando todo esto y en los viajes que hemos tenido y ahora cuando visitamos México, que encontramos a tantos empresarios, muchos se sienten tal cual tú estabas, ¿no? Si entendemos de que este es el camino correcto, pero ¿por dónde empezamos? O es el camino correcto, pero ¿cómo hago para que la organización me siga? ¿O qué pasa si no lo hago? O sea, todo ese tipo de temores que todos ellos sienten. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente que está con ese tipo de pensamientos? Que quiere, pero que no se anima, o que se anima un poco, pero no del todo. Pues yo creo que es una naturaleza normal tener miedo. Yo sigo tomando decisiones con miedo, también lo tengo que compartir, que es parte del ser humano. Y yo creo que para mí es algo bien sencillo y es como, ¿por qué lo quieres hacer, verdad? ¿Por moda? ¿Por quedar bien? ¿Por ser un dueño, como decimos en México, buena onda, así, quedando bien? Yo creo que eso va más allá, ¿no? Es como, tiene que ver algo que nazca de realmente por qué lo quieres hacer. Hay gente que lo quiere hacer por dinero, digo, y cada quien tiene derecho a decidirlo, pero yo creo que tener miedo es normal en un proceso de esto, hay que vivirlo. Y yo creo que el primero que se tiene que autogestionar antes de autogestionarse, y lo he dicho varias veces, eres tú mismo. O sea, yo no creo que entonces el otro se autogestione si tú ni siquiera te autogestionas. Tú ni siquiera entiendes y comprendes y vives ese proceso como decir, esto sí me da miedo porque lo voy a soltar y pienso que se va a acabar mi empresa o me van a correr o algo va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que mis recomendaciones pues son esas, que realmente explores en ti y una vez que explores en ti, comunicarlo abiertamente, ¿ves? Pues esto y por qué, con esa claridad, con esos miedos también, ¿verdad? Yo creo que hoy hablar de miedos para mí es un tema natural, antes no, era de hierro, pero también creo que es muy sano poderlo poner y hacer pruebas pilotos, cómo nos sentimos, invitar a esta colaboración, ahí empieza la autogestión, ¿verdad? Más allá de yo querer cambiar al otro, ¿no? Que siempre lo queremos hacer. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo contigo, Pancho. Mucho de lo que nosotros escribimos y propagamos va justamente en eso, ¿no? De que a veces hemos tenido acá casos de varios empresarios que nos han pedido, bueno, ayúdanos a hacer esto. Y bueno, nuestra primera pregunta siempre es eso, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Es porque está de moda? ¿Es porque necesitas atraer talentos y reclutar gente, por ejemplo, sobre todo en el área de informática, que aquí cuesta tanto? Entonces, si tú puedes poner en tu página web y decir que esta es una empresa autogestionada, va a atraer gente, es para mostrar a tus clientes de que eres buena gente. O sea, ¿por qué?
Y la razón a los únicos que hemos visto que realmente tienen éxito es cuando encontramos un convencimiento genuino, ¿no? Algo que viene de mucho más adentro, que no es ni el marketing, ni el ganar más dinero, ni seguir una moda, ¿no? O sea, en eso realmente totalmente de acuerdo, ¿no? Si tú hablas de cuál ha sido tu mayor desafío en este camino, ¿no? Que han hecho, que empezaron ahí en el 2018, conscientemente es la autogestión lo que queremos, aunque el viaje empezó de antes, ¿cuál ha sido los desafíos más grandes? Yo creo que uno de los desafíos es que la gente mm, no lo viva, no lo crea. Y hasta el día de hoy hemos avanzado mucho. Por ejemplo, es real lo que pasa en nuestra organización. No somos una empresa autogestionada al 100%. Estamos en el viaje, seguimos aprendiendo, aunque pues tenemos pues gente que tiene muchos años ahí con nosotros, que tú conociste y que ha estado en diferentes etapas de la organización. Pero yo creo que la gente pues que no creérsela que esto es real, ¿verdad? Y también en algunos momentos desafíos como esto va a entrar en caos, no vamos a saber cómo hacerlo, pero al final ha sido como desafío porque luego si hay caos hay orden, ¿verdad? Esto me gusta porque lo puedes tener la oportunidad de corregir. Y hay cosas que suceden y que han pasado en el desafío de decir, bueno, esto inicia pero nunca termina, ¿verdad? Y también en ciertos momentos gentes que abusan de la autogestión que nos ha pasado y poder colaborar, trabajar, pero la gente es bien inteligente y yo digo que es más inteligente que yo porque saben todo, ¿verdad? Y en esa parte creo que ese desafío ha sido, ¿no? O sea, a mí en el fondo decir, bueno, que lo entiendan todo como yo, pero no se puede, es algo muy complejo, es más allá, no ha sido fácil, ha sido difícil y sobre todo también de dolor y sufrimiento en algunos colaboradores, ¿verdad? Eh, que un proceso de estos tiene que ver con la persona, con el ser y muchas veces no puedes hacer nada, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y hemos logrado porque en la gran mayoría, porque también en esta sinceridad es que no todos están conectados y así es la vida, ¿no? Habrá unos que no van a entender, unos que no quieren y otros que van a sabotear o hacer cosas que no están, pero eso serían cosas. Yo los desafíos los veo como parte de la naturaleza, parte de que tiene que pasar para avanzar al siguiente nivel. Es doloroso, pero después es un goce y un disfrute de maravilla. Yo creo justo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, en todos estos años que venimos investigando y trabajando con esto y apoyando a empresarios y a organizaciones, vemos y hemos escuchado relatos de esto, ¿no? De, bueno, qué difícil ha sido, o lo dejamos porque esto era mucho trabajo o lo que sea. Y pienso de que gran parte de las organizaciones que no han tenido éxito con esto es que en un principio eran como que habían idealizado de que iba a ser un camino muy sencillo y en realidad no lo es. Que iba a ser un camino sin ninguna piedras en el camino, sino que bueno, ahora de que vamos por esto, ¿no? Hacia un mundo tan bonito y tan lindo, todo el camino va a ser bonito y en realidad no lo es. Y pienso que eso es sumamente importante, ustedes que han hecho gran parte de este viaje, poder compartir y tener esa sinceridad de decir, no, fue difícil, no fue tan fácil. Y hay gente que aún hoy no está del todo convencida o comparte del todo los principios, los valores y todo esto que existe en la autogestión, pero de alguna forma, por lo que pude ver cuando los visité a ustedes, están funcionando dentro de un mundo autogestionado. Y yo pienso que eso es lo más importante. Sí, claro, o sea, al final esto no es perfecto, ¿no? No hay una fórmula, no hay una ecuación. Este es un vivir y cada equipo
tiene su mirada y sus cosas. Pero bueno, o sea, con esto es como una de las cosas que cuando lo hacemos en público, tenemos que decir como la verdad de en dónde estamos, cuánto nos ha costado y qué queremos hacer. O sea, al final, yo no lo veo como algo negativo, al contrario, pues como un tema de ser transparente y ser vulnerable, de decir, oye, seguimos trabajando, ¿no? No es que ya, porque vengan a certificarnos, pues no, ¿verdad? Mm, Bueno, hablando de certificarlos, ¿no? Eh, Durante nuestra investigación, nosotros en esos momentos que fue desde el 2018 hasta finales del 2020, que iba a ser 2 años y convirtieron en 3 por la pandemia, estudiamos un poquito más de 100 organizaciones, entrevistamos más de 350 personas. Y luego, una vez que esto terminó y se publicó el primer libro, hemos seguido visitando organizaciones, conociendo organizaciones, y no nos damos ninguna certificación a organizaciones, pero si hubiese que dar alguna, creo que realmente Qualia y las Semillas del Caribe se la merecen. Eh, sí, realmente, ¿no? Y si pienso, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora tuviste la oportunidad de poder ver lo que es nuestro libro, los relatos de las diferentes organizaciones, que tratamos un poquito de que, bueno, ¿qué fue lo que nos impulsó a escribir este libro y a hacer esto? Fue de que nos encontrábamos muchas veces presentando todas estas ideas y alguien decía, bueno, esto funcionó ahí porque ellos eran muy grandes, ¿no? Esto funcionó porque esta organización era pequeña o era porque eran dentro del área de, no sé, de la producción, pero para nosotros no nos sirve. Entonces queríamos buscar este abanico de ejemplos donde abarcamos todo tipo de organizaciones, en todos los ramos y de todo tipo de tamaños y de todo tipo de cosas para decir sí es posible. Ahí está en el mundo, ¿no? Y de ahí salieron diferentes áreas o elementos de que las organizaciones para decir, bueno, estamos caminando en este mundo, tenemos que trabajar, ¿no? Y si miro cada una de estas áreas y miro dónde se encuentran ustedes, o sea, realmente han avanzado en todas las áreas, ¿no? En lo que se trata de las personas, de ayudar a las personas con el crecimiento personal, el crear ese tipo de la seguridad psicológica, el no estar tan fijados en el ego y en todo ese tipo de cosas, la parte del liderazgo increíble, la parte del aprendizaje, el relato incluso de que tenían cuando los estuve visitando, de cómo habían hecho este tipo de entrenamiento para parte de los colaboradores, para cómo poder manejar sus finanzas a nivel personal, para de esa forma este incremento que reciben a final del año, que puedan hacer, que tengan el conocimiento y la competencia de poder hacer algo bueno de ese dinero, o sea, a nivel personal, o sea, en todas las áreas, en la flexibilidad laboral, en la confianza, o sea, han caminado por todas estas áreas, ¿no? Pero si te pregunto, ¿no? Tú que tuviste ahora la oportunidad de mirarlo y leerlo, ¿qué es lo que encuentras del libro y cuál de las áreas encuentras en el libro que tú dices, bueno, aquí es donde realmente me siento bien identificado porque es lo que realmente hemos trabajado mucho y hemos hecho? ¿Cuál sería? ¿O cuáles? Pues yo, me queda claro como la estructura de que ustedes manejan, que es un balance, ¿no? Esta parte de la estructura y las personas y como dónde estás, ¿no? Porque yo creo que lo más fácil es hacer estructuras, procesos y acuerdos, pero todo lo que tenga que ver con las personas, creo que es el gran reto, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy en la organización, porque tenemos una buena organización. Yo no lo digo, lo dicen las personas, ¿verdad? Y yo también estoy convencido hoy que también antes no, ¿verdad? Decía, nos falta mucho. Me quejo mucho, pero me quejo para bien. Pero yo sí, siguiendo esta parte de estructura de personas, me queda muy claro y me identifico esta parte de la sustentabilidad que menciona, la parte financiera, ¿verdad? Ajustes salariales también. Yo creo que en eso y todo lo que tiene que ver con liderazgo, cultura,
pues bueno, cuando lo leí, pues decía, bueno, nosotros lo hemos hecho y creo que te ayuda mucho a reflexionar y en el caso mío, no voy a decir en esta etapa que me encuentro, porque uno va cambiando de ideas y vas ajustando, pues me sirvió como reforzar todo lo que hemos venido haciendo y complementando, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más me llama la atención es la sostenibilidad de cómo lograr, y en esta parte ambiental, ¿verdad? Que nosotros como organizaciones no, no lo hicimos y creo que estamos empezando un proyecto ahora en este tema. Y por otro lado, el tema de comunidad, también me he identificado ahí en el libro. Como organización estamos iniciando un proyecto donde tenemos la operación para hacer una ciudad autogestionada, ciudadanos autogestionados, de poder co-crear y poder hacer algo en esa parte de comunidad que también me identifico mucho. Y creo que son de las cosas que son de veo que disfruto todo lo demás que se habla, es muy interesante y tengo una idea. Y sobre todo para mí en el caso del libro me enseñó esta mirada europea, ¿verdad? Sobre todo sueca, que hay varios casos, del grupo NER, con Coldo, que lo he entrevistado y también he agarrado muchas cosas. Porque parte de la cultura nosotros hemos adoptado y tropicalizado a nuestra cultura qualia y tenemos muchas cosas de todo, ¿verdad? Entonces eso también el libro me da esa mirada de muchos ejemplos que están y que son muy interesantes y que muy valiosos. Seguramente que alguien que ya lo hizo o que va a iniciar, pues vale la pena como una guía, ¿verdad? Poderlo leer. Bueno, eso es un poquito lo que hemos encontrado, ¿no? Gracias por eso, ¿no? Porque es un poquito el feedback que hemos recibido, ¿no? Que cuando el libro ha llegado a manos de alguien que haya hecho parte del camino, le sirve como un poco para verificar, entender lo que hicimos, qué se podría mejorar, dónde estamos en esto. También la otra cosa que hemos visto, independientemente si es alguien que lo va a iniciar o que ya se ha caminado un buen rato, es que da como una especie de un lenguaje común, ¿no? Porque para poder seguir caminando, por más que uno ya ha hecho parte del camino, se necesita eso, tener esas conversaciones, esas reflexiones y todo eso. Entonces, al momento de reflexionar, eso ayuda un poquito al lenguaje común, ¿no? Y bueno, en esta investigación investigamos prácticamente todo lo que se había escrito sobre la materia. Y sí, las dos cosas que tú mencionas consideramos que son uno de los aportes un poquito único que damos, que es la parte de la sostenibilidad, la responsabilidad social y la parte de las finanzas. Porque en el mundo de la autogestión, en el mundo del mundo TIL, es como que de alguna forma nos hemos puesto tan románticos que hablar de dinero se ha considerado mal. Y nosotros decimos que no. O sea, sin finanzas sanas, sostenibles, no existe ninguna organización que pueda existir. Tenemos que poner a las finanzas sobre la mesa de la misma forma que ponemos a las personas sobre la mesa y nos identificamos en las personas, ¿no? Y en las finanzas está de dónde viene el capital, con quién hacemos negocios, qué responsabilidad tenemos frente a eso, ¿no? Y esa fue una de las cosas que me gustó mucho de nuestra charla anterior, porque tú hablas también de las finanzas de la abundancia, ¿no? Y ese es el tipo de relatos también que pienso de que dentro de esta comunidad autogestionada, útil que existe en el mundo, se necesitan más relatos como el tuyo donde pongan esto sobre la mesa. No sé si quieres decir algo más sobre la parte financiera. Sí, nosotros creemos en la riqueza y en la abundancia y compartir, la verdad. Entonces lo tenemos muy claro y eso es por mi socio que siempre lo dice, bueno, pues para compartir necesitamos generar, o sea, si no generamos, no tenemos nada que compartir. Entonces, yo también tengo una reflexión, ¿no? Decir, si pagamos impuestos, es que quiere decir que creemos riqueza, ¿no? Y yo creo que yo lo veo como algo muy sano. Me da mucho gusto que la gente reciba lo que tenga que recibir, porque creo que es una de las cosas que nosotros creemos en compartir la riqueza. Entonces, ese hecho real y no ocultar nada, ni tener la necesidad de nada, sin decir, oye, pues quedó, pues mira, esto es lo que vamos a compartir.
Y para mí, yo creo que no debe existir un proyecto sin tener una mirada financiera. O sea, todo proyecto, sea índole público-privado, una ONG o tus propias finanzas personales. Por eso nos interesa mucho el tema de las personas que entiendan, que sepan manejar. Y bueno, es su decisión quién quiere aplicarlo, los principios, porque nosotros culturalmente, pues así lo hacemos, ¿no? Lo administramos, lo ahorramos, reinvertimos. Entonces tenemos una cultura consciente financieramente muy buena, muy sólida, gracias a mi socio, porque también este es un crédito de él, no mío. O sea, yo soy malísimo para eso. Eh, pero, pero bueno, es una realidad, es que también queremos que las personas lo sepan usar y es una decisión que ahí no nos metemos porque pues, pasan muchas cosas en México o en América Latina de cuestiones de tasas de interés, abusos y la gente pues no entiende, pero bueno, se mete y tener ese criterio. Entonces, para nosotros es igual de importante los ingresos, igual de importante el producto, el servicio. O sea, para mí va en como poner la cultura, las personas, el dinero, están de tema horizontal al mismo nivel. O sea, no es un tema mal visto. Y yo creo que más bien es cuando no tienes una buena relación con el dinero. Yo creo que es un tema también personal que nos pasa cuando no tenemos una buena relación. Yo creo en eso y creo y tengo una buena relación y entonces pues las cosas también tienen esa misma claridad, ¿no? Sí, es exactamente lo que nosotros presentamos y ponemos ahí en el libro, ¿no? Y pienso que una de las confusiones que existen en el mundo TIL es que cuando hablamos de tener un propósito superior, muchas veces y eso significa tener un propósito de por qué existimos, que no sea solamente el ganar dinero, eso se ha ido como transversando y termina siendo de que, bueno, no hablamos del dinero porque ganar dinero es algo malo, ¿no? Cuando en realidad es exactamente como tú dices, tiene que estar al mismo nivel, es parte de ese todo que nosotros también mostramos, porque sin ese todo es un elemento tan importante, sino que no podríamos tener nada del resto, ¿no? O sea, sin algo que lo sostenga, no podemos tener el resto. Bueno, Pancho, podríamos seguir hablando horas, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, lo último que te quería preguntar, ¿no? ¿Hay algo que quieras realmente compartir en esta etapa en que ustedes están, que ya han caminado tantos años, que han logrado tantas cosas y quedan nuevas por lograr, ¿no? ¿Cuál es no sé, tu consejo, tu mayor aprendizaje? ¿Qué le dirías a la gente que está en este camino o inquieta por empezar este camino? ¿Qué dirías? Yo lo único que diría es que te atrevas, que explores, que si tienes miedo, pues haz pequeñas, que te arriesgues lo que no te afecte en tu organización. Y yo creo que es una mirada complementaria, ¿verdad? Yo creo que cambiar un estilo de una forma es difícil, pero también tiene mucha satisfacción y esto es como lo que requiere la humanidad, como esta parte complementaria. Habrá quien no quiera hacerlo, que tiene todo el derecho, ¿verdad? Como decir yo obligar a alguien que quiera ser vegano y yo soy carnívoro, ¿no? Entonces yo creo que, que se atrevan, a pesar del riesgo, a pesar del miedo, es un tema normal y que creo que una vez que lo pruebes no vas a dar marcha atrás y es algo maravilloso y hermoso que puedes vivir y sentir. Bueno, nos quedamos con esas últimas palabras, ¿no? Que hay que atreverse, como tú has dicho a lo largo de todo esto, que el miedo es normal, es parte de la vida. Claro, claro. Bueno, gracias por hoy, Pancho. Muy bien, Gracias. gracias, Alicia. Chao. Excelente entrevistadora. Bye, chao. Chao.
Si te gustó este conversar, compártelo en tus redes sociales y también compárteme tu aprendizaje. Te pido, por favor, que me compartas a quién puedo investigar para en este episodio tenerlo como invitado.